¿Alguna vez has estado soñando y de repente has sabido que estabas soñando? Ese instante preciso, ese fulgor de conciencia en medio de la noche, es el umbral donde habita lo imposible. No es magia, es neurociencia pura. Quizás ya estés acostado, sintiendo cómo tu cuerpo se hunde en el colchón, cómo la gravedad del día se disuelve lentamente. En ese estado, entre la vigilia y el abandono total, algo extraordinario puede ocurrir. Tu mente despierta mientras tu cuerpo duerme profundamente. Respira hondo. Inhala lentamente por la nariz. Siente cómo el aire llena tus pulmones, cómo expande tu pecho. Ahora exhala, dejando que cada tensión abandone tu cuerpo. Una vez más. Inhala, exhala. Este es el ritmo donde comenzaremos nuestro viaje nocturno. Antes de seguir, suscríbete a Ciencia de los Sueños. Dale a me gusta y comenta desde dónde nos escuchas en este momento. ¿Estás en tu habitación? ¿En la cama? ¿Qué hora es allí? Tu ubicación y tu hora son parte de este ritual colectivo de exploración. Esta noche navegaremos hacia el corazón de la lucidez onírica. Descubriremos cómo tu cerebro puede mantener la conciencia mientras flota en el universo privado del sueño. Aprenderemos las técnicas que los neurocientíficos han validado para inducir estos estados extraordinarios. Y exploraremos cómo esta capacidad dormida dentro de ti puede transformar tu creatividad, tu resolución de problemas, incluso tu comprensión de quién eres realmente. Pero comencemos con una pregunta fundamental. ¿Qué es ese momento exacto donde la conciencia no se extingue, sino que simplemente cambia de forma? Durante miles de años, los sueños fueron territorio exclusivo de filósofos, chamanes y poetas. Eran mensajes de dioses, susurros del alma, territorios inaccesibles para la razón. Pero hace apenas décadas, la neurociencia decidió encender las luces en esa sala oscura. Y lo que encontró fue aún más fascinante que cualquier misterio. Los neurocientíficos descubrieron que el sueño no es un apagón, es un cambio de canales. Tu cerebro no se desconecta durante el sueño, se reconecta de otras maneras. Diferentes regiones se comunican, diferentes ritmos emergen, diferentes tipos de conciencia florecen. Imagina tu cerebro como una ciudad nocturna. Durante el día, la ciudad está gobernada por la razón, por la lógica, por el guardián que controla cada movimiento. Pero cuando llega la noche, cuando el sueño envuelve esa ciudad, otras luces se encienden, otras voces susurran, otras conexiones se tejen. En un sueño ordinario, eres un pasajero. Las calles se transforman sin tu consentimiento. Los personajes aparecen y desaparecen. Las leyes de la física se retuercen. Aceptas todo sin cuestionamiento, porque la parte de tu cerebro que dice, espera, esto no es posible, está dormida. Pero en un sueño lúcido algo extraordinario sucede. El guardián no despierta completamente, pero abre un ojo. Una pequeña ventana de conciencia se abre. De repente, sabes que estás soñando, y en ese instante, todo cambia. La ciencia ha identificado exactamente dónde ocurre esta magia neurológica. El córtex prefrontal, esa región que te permite pensar sobre tus propios pensamientos, permanece parcialmente activo. El lóbulo parietal, responsable de tu sentido del yo y del espacio, mantiene una vigilia delicada. Mientras tanto, las regiones que crean la narrativa del sueño, que tejen la ilusión, continúan trabajando sin obstáculos. Es como si dos directores estuvieran en la sala de control simultáneamente. Uno crea el escenario onírico con toda su libertad surrealista. El otro observa desde un rincón, consciente de que es teatro, capaz de influir en lo que sucede a continuación. ¿Puedes imaginar esa sensación? Estar volando, pero saber que estás soñando. Transformarte en alguien más, pero siendo plenamente consciente de tu verdadera identidad. Crear un palacio con solo pensarlo. Construir un mundo que obedece tus deseos. Porque finalmente comprendes que eres el arquitecto. Esto no es fantasía, es un estado neurológico real, documentado, medible.
Los investigadores han colocado electrodos en el cuero cabelludo de personas que experimentan sueños lúcidos y han observado patrones cerebrales únicos. Una combinación de ondas que no aparecen en el sueño ordinario ni en la vigilia normal. Un estado híbrido, una tercera puerta. Y lo más sorprendente es que cualquiera puede aprender a entrar por esa puerta. Durante siglos, la lucidez onírica fue considerada un don raro, una capacidad que solo algunos elegidos poseían. Pero la neurociencia moderna ha demostrado que es una habilidad. Como cualquier habilidad, puede cultivarse, puede entrenarse, puede desarrollarse con paciencia y las técnicas correctas. Algunos de los grandes pensadores de la historia probablemente experimentaron sueños lúcidos sin saber que tenían un nombre científico. Salvador Dalí, el artista surrealista, hablaba de sus sueños controlados como fuente de su creatividad delirante. Thomas Edison dormía sosteniendo una bola de acero en la mano, despertándose justo en el umbral del sueño para capturar las imágenes que surgían de esa frontera. Pero no necesitas ser un genio para acceder a esta capacidad. Solo necesitas comprensión, solo necesitas las herramientas correctas. Solo necesitas la paciencia de alguien que aprende a escuchar los susurros de su propia mente. La lucidez onírica tiene aplicaciones prácticas que van más allá de la aventura y la fantasía. Los atletas la utilizan para ensayar movimientos complejos. Los artistas la usan para explorar nuevas dimensiones creativas. Los terapeutas la emplean para ayudar a personas a superar pesadillas y traumas. Los innovadores la aprovechan para resolver problemas que sus mentes conscientes no pueden desbloquear. Tu cerebro, mientras duerme, tiene acceso a conexiones neuronales que la mente despierta raramente alcanza. En el sueño lúcido, tienes acceso a esa red expansiva mientras mantienes la capacidad de dirigir, de elegir, de crear intencionalmente. Profundicemos en cómo funciona esta arquitectura neurológica. Profundicemos en los mecanismos que permiten que la conciencia persista cuando el cuerpo yace inmóvil en la oscuridad. Porque una vez que comprendas cómo tu cerebro construye esta realidad alternativa, una vez que veas los engranajes detrás del telón, habrás dado el primer paso hacia la verdadera libertad nocturna. Cuando cierras los ojos esta noche, algo extraordinario ocurre en las cavernas de tu cráneo. No es caos, es arquitectura. Es un mapa vivo que separa el territorio entre lo que eres cuando despiertas y lo que te conviertes cuando duermes. Pero existe un umbral, un lugar donde ambos mundos se tocan. Ya lo sentiste, ¿verdad? Ese instante fugaz donde sabes que estás soñando, donde la realidad del sueño se vuelve translúcida. Ese momento no es accidente. Es el resultado de una danza neurológica tan precisa como cualquier sinfonía orquestada en la vigilia. Respira profundo. Lo que descubriremos ahora te mostrará que tu cerebro es mucho más flexible de lo que imaginabas. ¿Desde dónde nos escuchas en este instante? ¿Qué hora marca tu reloj? Comenta tu ubicación y hora, suscríbete a Ciencia de los Sueños y dale a me gusta. Juntos navegaremos los mapas cerebrales que hacen posible la vigilia nocturna. Ahora bien, para entender cómo tu mente puede permanecer lúcida dentro del sueño, necesitamos cartografiar el viaje. No es suficiente saber qué ocurre. Debemos ver dónde ocurre. Debemos comprender la geografía del cerebro dormido. Imagina tu cerebro como una ciudad de luces. Cuando despiertas, ciertas regiones brillan intensamente. La corteza prefrontal frontal, ese sector que controla la lógica, la razón, la crítica, permanece encendida como un faro vigilante. Es tu guardián de la realidad. Evalúa cada información, la compara con tus creencias, con tus experiencias previas. Pregunta, ¿tiene sentido esto? ¿Es posible? ¿Es real? Pero cuando te duermes profundamente, esa región se apaga, lentamente, como si alguien bajara el interruptor. Y aquí reside el primer misterio. Sin ese guardián crítico, ¿cómo podrías saber que estás soñando? ¿Cómo podrías dudar de la realidad del sueño si el instrumento que genera la duda está dormido? Sin embargo, en los sueños lúcidos, algo diferente sucede. La corteza prefrontal
no se apaga completamente. Se mantiene en una vigilia parcial. Permanece lo suficientemente activa para preguntarse, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? Pero no tan activa como para despertar completamente el cuerpo. Es como mantener una lámpara de baja intensidad en una habitación que debería estar a oscuras. Los neurocientíficos han mapeado esto con precisión. Utilizan resonancia magnética funcional, esos aparatos que capturan la actividad cerebral en tiempo real. Y lo que ven es fascinante. Durante un sueño lúcido, hay una activación simultánea de dos redes que normalmente no trabajan juntas. La red del modo por defecto, que te conecta contigo mismo, con tus emociones y recuerdos, permanece activa. Pero también se enciende la red de control ejecutivo, la que te permite analizar y cuestionarte. Es como si dos directores de orquesta dirigieran simultáneamente. Uno toca la música del sueño, del misterio, de la emoción. El otro sostiene la batuta de la razón, la observación, el análisis. Y en ese espacio donde ambos dirigen, nace la lucidez. Pero hay más. Hay regiones que se activan específicamente durante la lucidez onírica. El área frontopolar, ubicada en la parte más frontal de tu cerebro, se ilumina como nunca lo hace en un sueño ordinario. Es la región del autoconocimiento, de la metacognición. Es donde tu mente se observa a sí misma, donde piensas sobre tus propios pensamientos. Profundicemos en esta arquitectura. Los estudios de Ursula Voss, investigadora alemana, demostraron que durante los sueños lúcidos hay un aumento de oscilaciones gamma en la banda de frecuencia de 40 Hz. Eso significa que diferentes regiones cerebrales comienzan a comunicarse con mayor sincronía. Es como si múltiples ciudades que estaban aisladas de repente encendieran sus antenas de radio y comenzaran a conversar. Este diálogo entre regiones no sucede en los sueños ordinarios. En ellos el cerebro es más como un conjunto de islas desconectadas. Cada una genera su propia realidad, su propia narrativa. Por eso los sueños normales son tan ilógicos, tan extraños, porque la región que integra toda esa información que crea coherencia está offline. Pero cuando eres lúcido, esa integración regresa parcialmente. Tu cerebro recupera la capacidad de preguntarse, espera, acabo de volar. Eso no es posible en la realidad, entonces debo estar soñando. Y aquí surge algo profundo. No es que estés más despierto, es que estás diferente. Tu cerebro entra en un estado que no existe en la vigilia ordinaria ni en el sueño ordinario. Es un estado híbrido, una tercera condición neurológica. Los antiguos meditadores hablaban de esto sin instrumentos. Hablaban del dormir consciente, de mantener la conciencia mientras el cuerpo descansa. La ciencia moderna ha confirmado que no eran poesía, era precisión, era exactitud. Entonces, cuando te preguntas cómo es posible tomar el control de tus sueños, la respuesta está aquí, en estos mapas cerebrales. No es magia, es tu propio cerebro activando capacidades que siempre tuvo. Es como descubrir que tu casa tiene habitaciones que nunca habías explorado, pero siempre estuvieron allí. Gracias por acompañarnos en este viaje neurológico. Dale a me gusta, suscríbete a Ciencia de los Sueños y comenta qué te ha sorprendido de esta arquitectura cerebral. ¿Reconoces en ti este instante de lucidez? ¿Lo has sentido alguna vez? En el próximo encuentro, descubriremos las ondas que generan ese estado, las frecuencias secretas que tu cerebro utiliza para tejer la vigilia nocturna. Las ondas teta, el ritmo sagrado de la lucidez. Imagina que tu cerebro es una orquesta. Durante el sueño ordinario, el director duerme. Durante el sueño lúcido, el director abre los ojos mientras la música continúa. Pero hay algo más delicado ocurriendo en las capas profundas del sonido. Esas capas son las ondas teta. Recuerda lo que vimos. Tu corteza prefrontal permanece despierta, creando ese puente entre el mundo de la vigilia y el del sueño. Pero ¿cómo mantiene ese equilibrio? ¿Cómo puede tu cerebro estar simultáneamente adormecido y consciente? La respuesta vibra en una frecuencia que los neurocientíficos apenas están aprendiendo a escuchar. Las ondas teta son ritmos eléctricos. Tu cerebro comunica constantemente mediante impulsos, y esos impulsos tienen velocidades distintas.
Cuando estás completamente despierto, tu cerebro genera ondas beta, rápidas, alertas, ocupadas. Son el ritmo de la acción, del pensamiento lógico, de la decisión. Pero cuando cierras los ojos y te relajas, algo cambia. Las ondas se ralentizan, emergen las ondas alfa, ese estado contemplativo justo antes de dormir, cuando aún sientes el cuerpo, pero tu mente flota. Y luego, más profundo aún, llegan las teta. Las ondas teta oscilan entre 4 y 8 ciclos por segundo. Es el ritmo del sueño, pero con un matiz especial. Durante el sueño REM ordinario, donde ocurren la mayoría de tus sueños, las ondas teta dominan. Tu hipocampo, ese guardián de la memoria, genera teta mientras teje los hilos de tus experiencias en narrativas oníricas. Pero aquí está lo fascinante. Cuando logras la lucidez, algo extraordinario sucede en esa frecuencia. Las ondas teta no desaparecen, se transforman. Los investigadores del Instituto Max Planck descubrieron algo inesperado. Cuando una persona experimenta un sueño lúcido, las ondas teta no solo persisten, sino que se sincronizan con actividad de banda gamma. La banda gamma son ondas muy rápidas, de 30 ciclos por segundo o más. Son el ritmo de la conciencia integrada, del pensamiento complejo, de la autoobservación. Lo extraordinario es que ambas coexisten simultáneamente. Imagina eso. Dos ritmos opuestos, uno lento como el sueño, otro rápido como la vigilia, bailando juntos en tu cerebro. Es como si tu mente estuviera tocando dos instrumentos a la vez: la flauta profunda del sueño y la trompeta brillante de la conciencia. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu ubicación? Quizás estés preparándote para dormir, o tal vez despierto en medio del día, imaginando cómo será cuando esta noche llegues a ese umbral. Comenta tu ubicación y hora. Nos encantaría saber desde dónde viajan contigo en este viaje hacia la lucidez. Pero volvamos al ritmo teta. ¿Por qué es tan crucial para los sueños lúcidos? El hipocampo, ese órgano del tamaño de un caballito de mar enterrado en lo profundo de tu cerebro, es el maestro de teta. Genera estas ondas continuamente, especialmente cuando estás aprendiendo, cuando estás en espacios nuevos, cuando tu memoria está tejiendo conexiones. Durante el sueño ordinario, el hipocampo crea teta para consolidar lo que viviste durante el día, transformando experiencias en recuerdos duraderos. Pero durante el sueño lúcido algo diferente ocurre. La actividad teta del hipocampo se vuelve más coherente, más organizada. No es caótica como en el sueño ordinario. Es casi como si estuviera dirigida, como si tuviera propósito. Y simultáneamente, la corteza prefrontal, ese guardián que permanece parcialmente despierto, comienza a monitorear esa actividad. Ve lo que el hipocampo está haciendo. Lo observa. Y en ese acto de observación nace la lucidez. Es el silencio entre las notas lo que crea la música. No es solo la actividad, sino cómo esa actividad se comunica consigo misma. Profundicemos en lo que significa esto para ti. Las ondas teta no son solo un fenómeno pasivo que ocurre mientras duermes. Son dinámicas, pueden entrenarse, pueden modularse. Los meditadores expertos, aquellos que pasan años cultivando la contemplación profunda, generan patrones teta muy similares a los de los soñadores lúcidos. Ambos grupos comparten algo: la capacidad de mantener atención mientras la mente se desplaza hacia estados más profundos. Esto no es casualidad, es neuroplasticidad. Tu cerebro puede aprender a generar este patrón particular de ondas teta coherentes y sincronizadas con gamma, y cuando lo hace, la lucidez se vuelve posible. Hay una razón por la que algunos sueños lúcidos ocurren naturalmente y otros requieren práctica. Las personas cuyo hipocampo genera naturalmente patrones teta más coherentes tienden a experimentar lucidez espontáneamente. Pero aquellos cuyo patrón es más disperso pueden entrenar esa coherencia. Es como aprender un instrumento. Al principio, las notas suenan desorganizadas, pero con práctica emergen patrones armoniosos. La belleza de entender teta es que te permite trabajar con tu neurobiología, no contra ella. No es magia, no es misterio, es el lenguaje eléctrico de tu cerebro.
esperando que aprendas a escucharlo y a danzar con él. Mañana exploraremos cómo cruzar conscientemente ese umbral, cómo transitar desde el estado de vigilia hacia el sueño, manteniendo la conciencia intacta. Pero por ahora, simplemente siente cómo tus ondas teta comienzan a resonar. Están aquí, siempre, esperando ser orquestadas. Gracias por acompañarnos en esta profundización. Dale a me gusta, suscríbete a Ciencia de los Sueños y comenta qué te ha resonado de este viaje hacia el ritmo secreto de tu mente. Tu reflexión nutre este espacio. Imagina que estás de pie en una habitación oscura. La puerta está entreabierta. Del otro lado, luz cálida. Puedes cruzar sin despertar completamente. Eso es el puente hipnagógico, el umbral donde la conciencia transita entre mundos sin perder el hilo. Respira profundo. Inhala lentamente. Exhala. Ahora bien, sabemos que teta y gamma danzan juntas durante la lucidez. Pero hay algo más delicado aconteciendo en ese instante preciso donde tu mente decide permanecer despierta dentro del sueño. No es un salto, es una transición, una negociación silenciosa entre sistemas cerebrales. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es allí? Comenta y acompáñanos en esta exploración. Hace poco, exploramos cómo la corteza prefrontal mantiene su vigilancia mientras el hipocampo teje historias. Ahora necesitamos entender algo crucial. ¿Cómo se produce exactamente ese momento de transición? ¿Cuál es el mecanismo que permite que la conciencia se deslice suavemente de la vigilia al sueño lúcido sin que todo se desmorone? La respuesta reside en lo que los neurocientíficos llaman la zona hipnagógica. Es un espacio neurológico real, no una metáfora poética, aunque suene como tal. Durante esta fase, el tálamo, ese guardián sensorial del cerebro, comienza a filtrar información del mundo exterior, pero no completamente. Algo permanece abierto. Una puerta entreabierta, como mencionamos. Cuando te adormeces naturalmente, el tálamo cierra gradualmente sus canales. Los sonidos se desvanecen. Las sensaciones corporales se diluyen. La lógica se retira lentamente. Pero en el cultivo deliberado de la lucidez, algo diferente sucede. La conciencia observa este proceso, vigila su propio apagamiento. Imagina el tálamo como un vigilante en una estación de trenes. Durante el sueño ordinario, cierra todas las puertas. Nadie entra ni sale. Pero durante la transición hipnagógica consciente, el vigilante mantiene una puerta abierta. Observa, permite que información sensorial siga fluyendo, pero de manera diluida, onírica. ¿Cómo se logra esto neurológicamente? La respuesta está en la sincronización entre el locus coeruleus, ese pequeño núcleo azul en el tronco cerebral que produce noradrenalina, y la corteza prefrontal. La noradrenalina es el neurotransmisor del estado de alerta. Normalmente disminuye durante el sueño, pero en el umbral hipnagógico mantiene un nivel delicadamente calibrado. No es alto como en la vigilia, ni bajo como en el sueño profundo. Es precisamente intermedio, equilibrado. Este equilibrio permite que la corteza prefrontal permanezca lo suficientemente activa para reflexionar sobre el contenido onírico, mientras que el hipocampo sigue generando imágenes y narrativas. Los investigadores han observado que durante estos momentos de transición hay un aumento notable en la actividad de la ínsula anterior. Esta región cerebral es responsable de la introspección, de la conciencia interoceptiva, de sentir tus propios procesos mentales. Es como si el cerebro estuviera mirándose a sí mismo en un espejo. Pero aquí viene lo fascinante. Este estado no es estable por naturaleza, tiende a colapsar. O despiertas completamente o caes en el sueño ordinario. Por eso requiere práctica, requiere intención, requiere que mantengas una atención suave, sin tensión, sobre el proceso de adormecimiento. Las técnicas más efectivas para navegar este puente hipnagógico funcionan precisamente porque respetan esta fragilidad neurológica. La técnica de la observación pasiva, por ejemplo, consiste en acostarte, relajarte completamente y simplemente notar lo que sucede sin intervenir, sin luchar, sin forzar.
Mientras te adormeces, las alucinaciones hipnagógicas comienzan a aparecer. Imágenes fragmentadas, sonidos que no existen, sensaciones extrañas. La mayoría de las personas las rechaza, se asusta y despierta. Pero quien practica la lucidez aprende a acogerlas, a observarlas con curiosidad, a permitir que la conciencia las navegue como si navegara un río. ¿Qué sucede en el cerebro durante este acto de acogida? La amígdala, el centro del miedo, disminuye su actividad. El hipocampo aumenta su coherencia. La corteza prefrontal se mantiene en ese estado híbrido de activación. Es como si el cerebro dijera: está bien, esto es seguro, podemos explorar. Hay otro elemento crucial aquí, la respiración. No es casualidad que en cada práctica te hayamos pedido respirar conscientemente. La respiración es el puente entre el sistema nervioso autónomo y la voluntad consciente. Cuando respiras lentamente, activas el nervio vago que comunica directamente con el tálamo. Le envías un mensaje neurológico. Relájate, confía, permanece abierto. Los estudios de electroencefalografía muestran que durante la respiración lenta y profunda en el umbral hipnagógico hay una sincronización aumentada entre diferentes regiones cerebrales. Es como si el cerebro entero comenzara a respirar al unísono. Teta en el hipocampo, gamma en la corteza, alfa en las regiones posteriores, todo orquestado por el ritmo del aliento. Profundicemos en algo más. Durante el día tu cerebro construye una realidad consensual. Ves una silla y todos ven esa silla. Escuchas una voz y otros la escuchan también. La realidad es compartida, verificable, predecible. Pero en el sueño, el cerebro construye una realidad onírica, única, personal, gobernada por reglas diferentes. En el puente hipnagógico, ambas realidades coexisten momentáneamente. Tu cerebro está simultáneamente construyendo la realidad del mundo físico y la realidad onírica. Es un estado de superposición neurológica, cuántico, podría decirse poéticamente. ¿Qué permite esta coexistencia? La activación simultánea de sistemas que normalmente se inhiben mutuamente. Durante la vigilia, la corteza prefrontal suprime la generación de imágenes del hipocampo. Enfócate en lo real, dice, pero en el puente hipnagógico, esa inhibición se relaja. Ambos sistemas pueden operar. Este es el verdadero arte de la transición consciente. No es forzar la lucidez, es permitir que emerja naturalmente manteniendo una presencia suave, una atención sin tensión, una conciencia que observa sin intervenir. Gracias por acompañarnos en esta travesía neurológica. Dale a me gusta, suscríbete a Ciencia de los Sueños y comenta qué te ha resonado de este puente entre mundos. Imagina que estás de pie en una frontera. A tu izquierda, el mundo que conoces, sólido, predecible, gobernado por las leyes que aprendiste desde niño. A tu derecha, otro mundo igualmente real para tu cerebro, pero infinitamente maleable. ¿Cómo distingue tu mente cuál es cuál? Esta es la pregunta que ha obsesionado a neurocientíficos durante décadas, y la respuesta no es lo que esperas. Respira profundo, inhala lentamente, exhala. Lo que vas a descubrir ahora cambia todo lo que creías sobre la naturaleza de la realidad misma. Antes de continuar, suscríbete a Ciencia de los Sueños, dale a me gusta y comenta desde dónde nos escuchas en este momento. ¿En qué ciudad despiertas? Recuerda lo que aprendimos en el puente hipnagógico. Tu conciencia logró permanecer despierta mientras tu cuerpo se adormecía. Teta y gamma sincronizados, el tálamo abierto, la ínsula anterior vigilante. Pero aquí viene lo fascinante. Durante todo ese tiempo, tu cerebro estaba procesando dos realidades simultáneamente. Y aún así, sabías cuál era cuál. ¿O acaso lo sabías? Profundicemos en esto. Tu corteza prefrontal, ese guardián de la lógica que exploramos antes, tiene una tarea extraordinaria. No solo debe mantener la conciencia durante el sueño, debe además comparar constantemente lo que está sucediendo en el sueño con lo que sabe que debería suceder en el mundo consensual. Es como tener dos mapas del territorio simultáneamente. Durante el sueño ordinario,
Este guardián descansa. La corteza prefrontal medial, responsable de la autocrítica y la evaluación de la realidad, reduce su actividad casi a cero. Por eso aceptas lo imposible en tus sueños. Por eso vuelas sin avergonzarte. ¿Por qué hablas con personas muertas sin cuestionarlo? Pero en el sueño lúcido, algo cambia. La corteza prefrontal no solo permanece activa, se sincroniza con las regiones que generan el contenido del sueño. Es decir, el guardián no abandona su puesto, se convierte en un observador que ve tanto el sueño como su propia capacidad de verlo. Una paradoja neurológica hermosa. Imagina un teatro. En el sueño ordinario, estás completamente sumergido en la obra. Eres actor, público y escenario al mismo tiempo. No hay distancia, no hay crítica, solo experiencia pura. En el sueño lúcido, algo extraordinario ocurre. Una pequeña parte de ti asciende a la galería. Desde allí observa la obra, ve los hilos, ve la maquinaria. Y aquí está lo crucial. Sigues siendo parte del teatro. No has salido de él. Solo has ganado la capacidad de verlo mientras ocurre. ¿Cómo distingue tu cerebro entonces cuál realidad es cuál? La respuesta reside en lo que los neurocientíficos llaman señales de realidad. Durante el sueño ordinario, tu cerebro emite un patrón específico de actividad en la corteza sensorial. Es como si dijera, esto que ves, oyes y sientes es real. Estas señales son generadas por el tálamo, ese guardián del flujo sensorial que mencionamos antes. Pero hay un detalle fascinante. El tálamo no puede distinguir entre la realidad consensual y la onírica por sí solo. Lo que hace es transmitir información. La corteza prefrontal es quien interpreta esa información y decide si es real o soñada. En el sueño lúcido ocurre algo revolucionario. La corteza prefrontal se mantiene lo suficientemente activa como para evaluar la información que recibe del tálamo. Y aquí es donde sucede el milagro. Reconoce inconsistencias. Ves que tu mano tiene 6 dedos. Ves que el texto se reescribe cada vez que lo lees. Ves que la gravedad funciona de manera extraña. Tu cerebro lúcido dice, esto no es consensual, esto es onírico. Pero no se despierta. Permanece en el sueño. Esto es lo que distingue la lucidez de la vigilia. No es que abandones el sueño, es que permaneces en él mientras lo reconoces como tal. Una dualidad neurológica sin precedentes. Los investigadores han identificado que durante la lucidez, la actividad en la corteza prefrontal anterior dorsolateral aumenta significativamente. Esta región es responsable del pensamiento metacognitivo. Pensar sobre tu propio pensamiento. Es la región que te permite decir, sé que estoy soñando mientras sigues soñando. Simultáneamente, la corteza prefrontal medial, responsable de la evaluación crítica de la realidad, se mantiene en un estado intermedio. No está completamente dormida, como en el sueño ordinario, pero tampoco está completamente despierta, como cuando estás leyendo estas palabras. Es un estado híbrido, un equilibrio neurológico delicado. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Qué hora es en tu ubicación? Comenta, porque esta pregunta es importante, porque lo que ocurre en tu cerebro mientras lees esto ahora mismo está relacionado con lo que estamos explorando. Ahora bien, aquí viene la pregunta que desafía todo lo que crees saber. Si tu cerebro puede crear una realidad onírica tan convincente que la confunde con la realidad consensual, ¿cómo sabes que la realidad consensual no es también un sueño? No es una pregunta filosófica trivial. Es una pregunta neurológica seria. Tu cerebro no tiene acceso directo a la realidad. Solo tiene acceso a las señales que sus sentidos transmiten. La corteza visual no ve el mundo. Ve patrones de luz. La corteza auditiva no escucha música. Interpreta vibraciones del aire. Tu cerebro construye una realidad a partir de información incompleta. En el sueño lúcido, tu cerebro construye una realidad alternativa usando la misma maquinaria. Usa el tálamo, el hipocampo, la corteza visual. Todo funciona exactamente igual. La única diferencia es que en el sueño lúcido, tu corteza prefrontal permanece lo suficientemente alerta como para notar las inconsistencias. Pero, ¿y si la realidad consensual
también tiene inconsistencias que no notas? Esta pregunta nos lleva al umbral de algo profundo. La realidad no es lo que ves, es lo que tu cerebro interpreta que ves. Y en el sueño lúcido, tienes la oportunidad de experimentar cómo tu cerebro construye realidad en tiempo real, mientras permaneces consciente del proceso. Es como ver detrás del telón del teatro. La distinción entre realidad consensual y realidad onírica no es tan clara como creemos. Es más bien un espectro, un continuum donde la lucidez reside en el punto donde tu conciencia logra observar ambas simultáneamente. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia los umbrales de la percepción. Dale a me gusta, suscríbete a Ciencia de los Sueños y comenta qué te ha intrigado más de esta exploración. ¿Alguna vez has experimentado ese momento de lucidez donde reconoces que estás soñando? Ahora que sabes que tu corteza prefrontal permanece vigilante, observando las grietas entre realidades, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo instruyes a tu cerebro para que busque esas grietas? ¿Cómo plantas la semilla de la lucidez antes de dormir, sabiendo que germinará en el mundo onírico? La intención es el primer acto de la lucidez. No es magia, es neurología pura. Respira profundo, inhala lentamente, exhala. Mantén ese ritmo mientras escuchamos. Suscríbete a Ciencia de los Sueños, dale a me gusta y comenta desde dónde nos escuchas en este momento. ¿Qué hora es en tu ubicación? Esta noche navegaremos hacia la técnica que transforma la intención en realidad onírica. La técnica MILD, o intención motorizada en el limbo del sueño, es la puerta más accesible para quien desea entrar consciente al mundo nocturno. Su nombre revela su esencia. Motorizada significa impulsada, activada por tu voluntad. Y limbo es ese espacio entre estados. Ese umbral donde teta y gamma danzan juntas, donde el tálamo aún whisperrea historias, pero tu corteza prefrontal permanece alerta. Imagina que tu mente es un río. Durante el sueño ordinario, te dejas llevar por la corriente sin resistencia. Pero en MILD, antes de cerrar los ojos, plantas una intención tan clara, tan visceral, que se convierte en una brújula invisible. Tu cerebro la recuerda, la codifica en patrones de activación neuronal que perduran mientras duermes. La ciencia aquí es extraordinaria. Cuando repites una intención con atención sostenida, activas tu corteza prefrontal dorsolateral, la región responsable de la planificación y la memoria de trabajo. Esa activación no desaparece cuando entras en el sueño REM. Persiste como un eco, como un susurro que tu inconsciente escucha incluso cuando la lógica descansa. El protocolo es simple, pero requiere precisión. 1 hora antes de dormir, acuéstate en la cama. No en la oscuridad total. Mantén una luz tenue. Cierra los ojos, pero no intentes dormir aún. En su lugar, visualiza un sueño que hayas tenido recientemente. Cualquiera. Recrea sus detalles, los colores, las texturas, las emociones. Mientras lo haces, repite internamente una frase clara. La próxima vez que sueñe, me daré cuenta de que estoy soñando. No es una afirmación al azar, es una instrucción neurológica. Cada repetición refuerza las conexiones sinápticas entre tu corteza prefrontal y el tálamo. Cuando el tálamo finalmente genere su próxima narrativa onírica, esa instrucción estará presente, como un guardián vigilante. Pero hay más profundidad. Durante esta práctica, tus ondas cerebrales están en transición. Teta comienza a emerger. Gamma se sincroniza sutilmente. Es en ese estado híbrido donde la intención penetra más profundamente en el inconsciente. Por eso el timing es crucial. No lo hagas cuando estés completamente despierto, porque entonces es solo pensamiento consciente. No lo hagas cuando ya estés adormecido, porque entonces se disuelve sin codificarse. El limbo es el lugar de poder. Hay un fenómeno que los investigadores han documentado. La actividad en la región anterior del lóbulo frontal aumenta significativamente en personas que practican MILD regularmente. No es un aumento pequeño, es medible en neuroimágenes. Es como si tu cerebro estuviera literalmente reorganizándose para mantener la vigilia durante el sueño. Pero la intención sola no es suficiente. Necesita un ancla emocional.
Cuando repites tu frase, siente la anticipación, siente la curiosidad, siente el deseo genuino de descubrir que estás soñando. La emoción amplifica la codificación neuronal. El sistema límbico, tu centro emocional, se conecta con la corteza prefrontal. Juntos, crean una marca neurológica más profunda. Algunos practican MILD durante 5 minutos, otros durante 20. No hay un número mágico. Lo que importa es la consistencia. Noches consecutivas, semanas. El cerebro aprende por repetición. Cada noche que repites la intención, fortaleces las vías neuronales que mantienen la conciencia durante el sueño. Hay un efecto secundario hermoso. Durante el día después de practicar MILD, muchas personas reportan una sensación de claridad mental aumentada, una presencia más profunda en sus actividades cotidianas. Esto no es coincidencia. Al entrenar tu corteza prefrontal para permanecer vigilante durante el sueño, la entrenas también para estar más presente en la vigilia. Las mismas redes neuronales se fortalecen. Imagina esto. Mientras practicas MILD, tu hipocampo está consolidando la intención como memoria. Simultáneamente, tu ínsula anterior, la región de la autoconciencia, se prepara para detectar incongruencias en el mundo onírico. Y tu corteza prefrontal medial, responsable de la introspección, se calibra para observar tus propios procesos mentales incluso cuando el guardián de la lógica descansa. Es un ballet neurológico. Cada estructura cerebral tiene su papel, y la intención es el director invisible que coordina toda la orquesta. ¿Desde dónde nos escuchas en este instante? ¿Qué hora es en tu ubicación? Comenta porque el viaje es más profundo cuando lo compartimos. La técnica MILD no garantiza lucidez inmediata. A veces tarda noches, semanas, pero cada noche que la practicas, tu cerebro se acerca más al umbral. La intención es una semilla. El tiempo es el agua que la riega, y la consistencia es el sol que la hace crecer. Lo extraordinario es que ya posees toda la neurología necesaria. Tu cerebro ya sabe cómo hacerlo. MILD simplemente le recuerda, le susurra, le pide que permanezca despierto en el lugar donde siempre ha dormido y que observe el milagro de la creación onírica desde dentro. Hay un momento en el que el cuerpo se entrega completamente al sueño, pero la mente permanece despierta. No es un accidente, es una puerta que ya conoces, aunque nunca la hayas atravesado conscientemente. Durante los capítulos anteriores, aprendiste cómo tu intención se codifica en las neuronas, cómo la corteza prefrontal vigila incluso mientras duermes. Ahora llegamos a algo más directo, la técnica WILD, que significa despertarse iniciado en el sueño. No es magia, es neurociencia aplicada con precisión. Imagina esto. Tu cuerpo yace en la cama, completamente relajado. Los músculos han dejado de responder hace minutos. La parálisis del sueño comienza, ese mecanismo que evita que te muevas mientras sueñas. Pero tu conciencia no cae en el abismo, permanece flotando en el umbral. Aquí, en este espacio delgado entre estados, ocurre algo extraordinario. Tu cerebro no se desconecta, se transforma. La técnica WILD requiere algo que ya practicaste con MILD, la intención. Pero añade un elemento nuevo, la observación sin resistencia. Mientras tu cuerpo entra en parálisis del sueño, la mayoría de las personas siente pánico. El tálamo envía señales de inmovilidad total. La amígdala puede activarse. El reflejo es luchar, despertar, salir de ese estado. Pero si permaneces tranquilo, si observas sin juzgar, algo distinto sucede. El locus coeruleus, ese núcleo pequeño pero poderoso en el tronco cerebral, normalmente se apaga durante el sueño REM. Sin embargo, en la técnica WILD, mantiene una actividad residual. Tu sistema de alerta permanece activo, pero sin generar miedo. Es como tener un vigilante que observa sin interferir. La corteza prefrontal, la región que distingue entre realidad e ilusión, permanece parcialmente despierta. Mientras el tálamo comienza a generar las primeras imágenes oníricas, tu corteza prefrontal las evalúa. Y aquí es donde sucede la magia. Reconoces que estás soñando mientras el sueño está ocurriendo.
¿Cómo se logra esto? Primero, necesitas un estado corporal muy específico. La relajación debe ser profunda, pero no dormida. Aquí es donde la respiración consciente juega un papel crucial. Inhala lentamente, 4 tiempos. Mantén el aire 2 tiempos. Exhala 6 tiempos. Este ritmo específico sincroniza tu sistema nervioso parasimpático, el que relaja, con las ondas teta del cerebro. Las ondas teta son las que caracterizan el estado hipnagógico, ese umbral que ya exploramos. Mientras respiras así, tu tarea es mantener la consciencia. No pienses en problemas, no visualices escenas complejas, solo observa lo que emerge. Quizás veas colores, quizás sientas vibraciones, quizás escuches sonidos extraños. Son alucinaciones hipnagógicas, completamente naturales. Tu tálamo está comenzando a generar imágenes, pero tu corteza prefrontal aún está lo suficientemente activa para evaluarlas. No luches contra ellas. Acéptalas como señales de que estás en el camino correcto. Después de varios minutos, algo cambia. Las vibraciones se intensifican. Algunos describen un zumbido, otros una sensación de flotación. Tu sistema vestibular, el que controla el equilibrio, está generando estas sensaciones mientras tu cuerpo yace inmóvil. La desconexión entre lo que sientes y lo que experimentas es el inicio de la lucidez. Tu cerebro comienza a cuestionarse. Estoy flotando, pero estoy en la cama. Algo no es consistente. Y esa inconsistencia es precisamente lo que la corteza prefrontal estaba entrenada para detectar mediante Miled. En este punto, muchas personas cometen un error. Emocionan demasiado. El entusiasmo dispara la amígdala, que a su vez activa el locus coeruleus en modo de alerta completa. Y despiertas. La técnica Wild requiere una aceptación tranquila de lo que está sucediendo. No es emoción, es reconocimiento. Si mantienes la calma, la siguiente fase es crucial. Las imágenes se vuelven más claras. El hipocampo, que normalmente se desactiva durante el sueño para permitir la alucinación, comienza a recibir información de la corteza visual. Pero, a diferencia del sueño ordinario, tu corteza prefrontal sigue evaluando. Ves una habitación, reconoces que no es tu habitación, ves a alguien, sabes que no debería estar allí, ves a ti mismo desde afuera, y en ese momento, la lucidez florece completamente. Desde una perspectiva neurológica, lo que ha sucedido es una sincronización única. La actividad teta-gamma que observamos en el puente hipnagógico se ha mantenido, pero ha evolucionado. Ahora tienes la profundidad del sueño REM, la parálisis que lo acompaña, pero también la vigilancia de la corteza prefrontal. Es como si dos sistemas normalmente incompatibles hubieran encontrado un equilibrio perfecto. La técnica Wild es más directa que Mild, pero también más exigente. No requiere que esperes a que ocurra naturalmente un sueño. Requiere que navegues conscientemente hacia él. Por eso muchas personas la encuentran intimidante. El miedo a la parálisis del sueño es real, pero es precisamente ese miedo el que la impide. Cuando comprendes que la parálisis es simplemente tu cerebro preparándose para el sueño, cuando aceptas que es segura, la resistencia desaparece. Hay algo más que ocurre en este estado. El flujo sanguíneo en la corteza prefrontal aumenta, pero disminuye en la amígdala. Tu sistema de miedo se apaga, mientras tu sistema de evaluación se enciende. Es por eso que los sueños lúcidos inducidos mediante Wild tienden a ser más estables, más controlables. No hay emoción primitiva compitiendo con la razón. Desde aquí, una vez que has logrado la lucidez mediante Wild, el mundo del sueño se convierte en un espacio de exploración. Pero eso es lo que descubriremos en lo que sigue. Por ahora, lo importante es entender que esta técnica no es un truco. Es una aplicación directa de cómo funciona tu cerebro, usada de manera intencional para acceder a un estado que siempre ha sido posible. Ya has aprendido a mantener la conciencia mientras tu cuerpo descansa. Ya sabes que el miedo no es enemigo, sino puerta. Ahora viene lo que cambia todo. Aprender a reconocer cuándo estás soñando antes de que sea demasiado tarde.
Porque aquí está el secreto que la mayoría nunca descubre. Tu cerebro crea un mundo tan coherente, tan convincente, que acepta sus reglas como si fueran las únicas posibles. Pero hay grietas, pequeñas inconsistencias que pasan desapercibidas si no sabes dónde mirar. Imagina que vives en una casa donde las puertas cambian de color sin razón, donde los espejos muestran rostros que no reconoces, donde el tiempo se comprime y expande sin lógica. Pasarías años sin notar nada extraño, porque tu mente normaliza todo. Así funciona el sueño. La corteza prefrontal, ese guardián que conoces desde antes, tiene una debilidad específica durante el sueño. No desaparece completamente, pero pierde su capacidad de comparación. No puede contrastar lo que ves con lo que debería ser. Es como tener un juez que está presente, pero que ha olvidado las leyes. Las señales de realidad son pistas que tu cerebro deja caer sin intención. Son mensajes del tálamo que no encajan con la lógica, pero que pasan sin verificación. Un reloj cuyas manecillas se mueven hacia atrás. Un libro cuyas palabras cambian cada vez que lo lees. Una conversación donde las personas hablan, pero sus labios no se sincronizan. ¿Por qué sucede esto? Porque durante el sueño REM, el lóbulo parietal, responsable de la orientación espacial, disminuye su actividad. Sin él, tu cerebro no puede evaluar correctamente dónde estás. El hipocampo, que archiva la memoria, está ocupado consolidando información, no verificándola. Y el córtex prefrontal, aunque presente, no tiene suficiente dopamina para mantener el pensamiento crítico agudo. Entonces tu mente hace lo que siempre hace ante la incertidumbre: rellena los vacíos. Crea explicaciones que parecen razonables en el momento, pero que se desmoronan bajo escrutinio. Profundicemos en cómo entrenar tu cerebro para detectar estas grietas. La técnica más efectiva se llama verificación de realidad. No es complicada, pero requiere consistencia obsesiva durante el día. Cada 2 horas debes hacer una pregunta simple. ¿Estoy soñando? Pero no es una pregunta retórica. Debes verificarla. Prueba tu entorno. Intenta volar. Presiona tu dedo contra la palma de tu mano y observa si atraviesa la piel. Lee un texto 2 veces y verifica si cambia. En el sueño, estas acciones producen resultados imposibles. Tu dedo sí atravesará tu palma. El texto sí cambiará de manera caótica. ¿Por qué funciona esto? Porque estás entrenando tu corteza prefrontal a mantener su función crítica incluso durante el sueño. Cada verificación que haces durante el día crea una conexión neuronal. Cuando duermes, esa conexión se activa automáticamente. Tu cerebro busca inconsistencias porque le has enseñado a buscarlas, pero hay algo más profundo ocurriendo. La verificación de realidad no es solo una técnica mecánica, es un acto de atención deliberada. Cada vez que cuestiones tu realidad durante el día, estás debilitando la aceptación automática de lo que percibes. Estás entrenando tu mente para dudar de manera inteligente. Los neurocientíficos han observado que las personas que practican verificaciones de realidad muestran mayor actividad en la red de modo por defecto durante el sueño. Esta red normalmente se desactiva en sueño profundo, pero en personas entrenadas permanece parcialmente activa. Es como si mantuvieras una parte de ti despierta, observando. Imagina que instalas cámaras de vigilancia en tu mente. Durante el día las calibras. Les enseñas qué es normal y qué es imposible. Cuando llega la noche, esas cámaras permanecen vigilantes. No duermen completamente. Observan. Y cuando algo imposible ocurre, disparan una alarma. Esa alarma es la lucidez. Ahora bien, hay un patrón que emerge cuando comienzas a practicar. Los primeros días, las verificaciones son conscientes. Las haces porque lo decidiste. Pero después de 2 semanas algo cambia. Tu cerebro automatiza la pregunta. Comienzas a verificar sin pensar. Y entonces, en el sueño, esa automatización se dispara. De repente, en medio de una conversación onírica, tu mano se eleva automáticamente para verificar. Tu dedo atraviesa tu palma. Y en ese instante, algo se quiebra en la ilusión. La corteza prefrontal se ilumina, reconoce la imposibilidad y despierta.
pero no despierta completamente. Despierta dentro del sueño. Ese es el momento, ese es el umbral donde la lucidez comienza. Las señales de realidad no son solo trucos, son espejos que reflejan cómo tu cerebro construye la realidad. Cada inconsistencia que detectas es evidencia de que tu percepción no es pasiva, es activa, es creada. ¿Desde dónde nos escuchas en este instante? ¿Qué hora es allí donde te encuentras? Tómate un momento para verificar tu realidad ahora. Presiona tu dedo contra tu palma. Observa si el texto de esta pantalla permanece estable. Estas acciones no son superstición, son ejercicios neurológicos que reprograman tu cerebro. Porque lo que estamos descubriendo juntos es que la lucidez no es un don raro, es una habilidad que tu cerebro ya posee. Solo necesita ser despertada, necesita práctica, necesita consistencia y necesita tu curiosidad. Has entrenado tu corteza prefrontal, has aprendido a reconocer lo imposible, pero hay un umbral que muchos nunca cruzan y no está en tu cerebro, está en tu creencia. ¿Qué ocurre cuando tu mente decide que los sueños lúcidos no son para ti? Quizás ya estés dudando, quizás hayas intentado las técnicas y nada sucedió. Quizás alguien te haya dicho que esto solo funciona para algunos elegidos, para mentes especiales. Y tu mente en la oscuridad de la noche lo creyó. Respira hondo, inhala lentamente, exhala con intención. Lo que vamos a explorar ahora no es una técnica más, es la barrera invisible que detiene a la mayoría. Es el efecto nocebo en los sueños, y la neurociencia revela algo fascinante. Tu creencia no es una metáfora, es un arquitecto neuronal. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora marca tu reloj? Comenta en la ubicación y la hora. Suscríbete a Ciencia de los Sueños. Dale a me gusta. Porque esta noche navegaremos hacia el lugar donde la fe y la neurona se encuentran. Imagina esto. Tu cerebro recibe dos mensajes simultáneamente. El primero dice: los sueños lúcidos son reales. Puedo aprenderlos. El segundo susurra: pero no para mí. Yo no tengo esa capacidad. ¿Cuál gana? La neurociencia tiene una respuesta incómoda. Ambos ganan. Ambos se instalan en tu sistema nervioso como dos voces que tejen el futuro de tus noches. El nocebo no es ausencia de efecto, es presencia de daño. Cuando esperas que algo no funcione, tu cuerpo y tu mente colaboran para asegurarse de que así sea. No es superstición, es neuroquímica pura. Tu expectativa negativa activa patrones de inhibición en la corteza prefrontal, reduce la actividad en el tálamo y desactiva los circuitos que necesitas para la lucidez. Profundicemos en lo que ocurre cada noche cuando duermes con la creencia de que no puedes. Tu sistema reticular activador, ese guardián que filtra información, recibe la instrucción. Este no es un sueño donde ocurrirán cosas extraordinarias. Entonces, incluso cuando sucede lo imposible, cuando caminas por un cielo de agua o tus manos tienen 6 dedos, tu mente lo normaliza, lo integra como parte del sueño ordinario. No hay choque, no hay reconocimiento, no hay lucidez. Es como si alguien apagara el detector de humo antes del incendio. La amígdala, ese centro emocional que procesamos durante el sueño, recibe un mensaje de miedo disfrazado de realismo. Esto probablemente no funcione. Otros lo logran, pero yo soy diferente. Y la amígdala, que es exquisitamente sensible a las expectativas negativas, amplifica la ansiedad, aumenta la tensión muscular durante la parálisis del sueño, intensifica los despertares abruptos, fragmenta el sueño REM, precisamente la fase donde la lucidez es más accesible. El nocebo crea un círculo. Esperas fracasar, fracasas. Eso confirma tu creencia. La próxima noche, la expectativa negativa es más profunda, más sólida, más neurológicamente arraigada. Pero hay algo más, algo que la mayoría nunca considera. El efecto nocebo en los sueños lúcidos no es solo personal, es cultural, es heredado. Cada vez que escuchas a alguien decir, yo no puedo soñar lúcido, o eso solo funciona para otras personas, estás absorbiendo un patrón neuronal ajeno.
tu espejo cerebral. Esos circuitos que replican lo que observas en otros, registra la derrota como si fuera tuya. La neurociencia lo llama contagio emocional. En los sueños lo llamamos herencia del fracaso. Pero ¿qué sucede cuando inviertes la dirección? Cuando cambias la creencia, cambias la química. La corteza prefrontal, ese ejecutivo frontal que antes estaba dormido, comienza a vigilar, no con agresividad, con curiosidad tranquila. El tálamo, que genera las imágenes del sueño, recibe permiso para crear escenarios más extraños, más imposibles, más dignos de atención. La amígdala, en lugar de amplificar el miedo, amplifica la fascinación. Imagina que tu creencia es un filtro. Cuando el filtro dice esto no es posible, solo pasan los sueños ordinarios. Cuando el filtro dice esto es mi capacidad natural, pasan los sueños imposibles. Los mismos sueños, diferentes filtros. La neuroplasticidad, ese poder del cerebro para reescribirse, no es una fuerza mágica. Es un mecanismo que responde a la repetición y a la emoción. Cuando repites una creencia con convicción emocional, los axones se conectan de nuevas formas. Las sinapsis se fortalecen. Los neurotransmisores fluyen hacia nuevos caminos. Durante 3 semanas, si cambias una sola creencia, si dices cada noche antes de dormir, mis sueños son lúcidos y claros, reconozco la inconsistencia, mi mente permanece despierta en el sueño, algo sucede. No es magia, es neurobiología. Tu hipocampo comienza a codificar esta intención como prioritaria. Tu corteza prefrontal medial, que procesa el significado personal, la integra como verdad. Tu sistema dopaminérgico anticipa la recompensa. Y entonces, una noche, ocurre. No porque hayas hecho algo diferente, porque tu cerebro finalmente creyó que era posible. El nocebo se desmorona cuando la evidencia lo contradice. Y la evidencia no viene de afuera, viene de tu propia experiencia. Una sola noche lúcida, una sola experiencia donde reconociste que estabas soñando, donde volaste o transformaste tu entorno, basta para reprogramar años de creencia negativa. Es el poder del acontecimiento. Un evento vivido pesa más que 1000 argumentos racionales. Tu amígdala lo sabe, tu corteza insular lo sabe, tu cuerpo lo sabe. Por eso el primer sueño lúcido es el más importante. No es el mejor, es el primero, porque quiebra el hechizo, porque convierte la posibilidad en realidad vivida. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia las capas más profundas de la mente nocturna. Dale a me gusta, suscríbete a Ciencia de los Sueños y comenta qué creencia sobre tus sueños has estado sosteniendo sin cuestionarla, porque quizás esta noche sea el momento de soltarla. Ahora que has roto las cadenas de tus propias creencias, sucede algo extraordinario. Tu mente lúcida no solo despierta en el sueño, comienza a crear. ¿Recuerdas cómo en capítulos anteriores tu corteza prefrontal aprendió a reconocer lo imposible? ¿Cómo tu amígdala dejó de gritar miedo cuando aceptaste la parálisis del sueño? Bien, ese mismo circuito neurológico ahora se convierte en algo más profundo, un laboratorio donde la creatividad no tiene fronteras. Imagina esto, en el mundo despierto, tu cerebro está atrapado en patrones. La gravedad existe, las leyes de la física gobiernan, tu jefe te observa, el tiempo te persigue. Cada pensamiento compite con la supervivencia, con la validación, con el miedo al fracaso. Tu corteza prefrontal está ocupada filtrando, editando, limitando. Pero en el sueño lúcido, algo cambia profundamente. Cuando reconoces que estás soñando, tu corteza prefrontal permanece despierta, pero la amígdala se relaja. El guardián del miedo baja la guardia. Y aquí ocurre el milagro neurológico. Tu sistema límbico, el centro emocional que genera motivación y pasión, se libera de la censura. Ya no hay amenaza, ya no hay juicio, solo hay posibilidad. Los neurocientíficos han observado algo fascinante en los cerebros de personas con sueños lúcidos frecuentes. Durante estos episodios, hay una activación simultánea de 2 redes que normalmente no trabajan juntas. La red por defecto, que es tu voz interior,
tu narrativa personal, tu sentido del yo, y la red de modo ejecutivo, que es tu capacidad de planificación, de análisis, de construcción consciente. En el estado despierto estas redes compiten. Una habla, la otra escucha. Una planifica, la otra cuestiona. Hay fricción, hay resistencia interna. Es como si tuvieras dos directores en el mismo escenario, discutiendo sobre cómo hacer la película. Pero en el sueño lúcido, estas redes se sincronizan, se alían. Tu narrativa personal y tu capacidad ejecutiva trabajan como un solo instrumento. Y cuando eso sucede, la creatividad emerge sin obstáculos. Piensa en los músicos que duermen. Cuando un compositor entra en un sueño lúcido, puede escuchar una sinfonía completa. No está construyéndola nota por nota, está experimentándola como un todo. Su corteza auditiva, su córtex motor, su hipocampo, todos activados simultáneamente, tejen la música de la nada. Y cuando despierta, corre a su instrumento y la toca. La sinfonía ya existe en su mente. Solo necesita traducirla al mundo físico. ¿Cómo es posible esto? En el sueño lúcido, tu tálamo, ese guardián de la información sensorial, está parcialmente desconectado del mundo exterior. No hay distracciones, no hay ruido, no hay notificaciones. Tu cerebro se convierte en un espacio hermético donde solo existe lo que tú creas, y sin la presión del tiempo real, sin el miedo a equivocarse, sin la voz crítica que dice, esto es imposible, tu mente genera conexiones neuronales que nunca habría hecho en la vigilia. Los investigadores han descubierto que durante los sueños lúcidos hay un aumento en la conectividad entre la corteza prefrontal y el lóbulo temporal. Esta región es crucial para la memoria asociativa, es decir, para conectar ideas que parecen desconectadas, para ver patrones donde otros ven caos, para combinar conceptos antiguos de formas completamente nuevas. Esto es creatividad en su forma más pura. Algunos de los inventores más grandes de la historia lo sabían intuitivamente. Thomas Edison dormía con una bola de metal en la mano. Cuando entraba en el sueño profundo, la bola caía y lo despertaba justo en el umbral entre el sueño y la vigilia. En ese espacio liminal, su mente podía jugar con ideas sin que la lógica las censurara. Luego despertaba y anotaba sus visiones. Salvador Dalí hacía algo similar. Entraba en sueños lúcidos deliberadamente, permitía que su imaginación pintara sin restricciones y luego trasladaba esas imágenes al lienzo. No estaba copiando sus sueños, estaba accediendo a un modo de pensamiento que el estado despierto no permitía. Y tu cerebro puede hacer exactamente lo mismo. Cuando entras en un sueño lúcido, tu hipocampo, que normalmente está dormido durante el sueño REM, comienza a activarse parcialmente. Esto significa que tienes acceso a tus recuerdos, a tu conocimiento acumulado, pero sin la presión de usarlo de forma correcta. Puedes mezclar un recuerdo de la infancia con un concepto científico que aprendiste hace años. Puedes imaginar un color que no existe. Puedes escuchar una música que nunca fue compuesta. Puedes resolver un problema que tu mente despierta ha estado rumiando durante semanas. Y aquí está lo más importante. Cuando regresas a la vigilia, esas conexiones neuronales permanecen. Tu corteza prefrontal las integra. Tu cerebro ha creado nuevas rutas sinápticas. Has ampliado literalmente tu capacidad creativa. Esto no es metáfora, es neuroplasticidad en acción. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es donde te encuentras? Comenta, porque sabemos que muchos de ustedes están a punto de experimentar esto esta noche. Tu laboratorio nocturno está esperando. Y lo más asombroso es que ya tienes todas las herramientas. Tu corteza prefrontal sabe cómo reconocer el sueño. Tu amígdala ha aprendido a confiar. Tu tálamo está listo para crear sin límites. Lo único que falta es que cruces el umbral con intención, con curiosidad, con la comprensión profunda de que lo que sucede en tus sueños lúcidos no es escapismo, es acceso a una parte de tu mente que el mundo despierto nunca te permite explorar completamente. Imagina que tu mente es un laboratorio infinito, donde los números cobran forma, donde las ecuaciones se transforman en paisajes, donde el problema que te perseguía durante el día
se disuelve en solución mientras vuelas sobre ciudades de cristal. Esto no es fantasía, es lo que ocurre cuando tu cerebro lúcido accede a su capacidad más subestimada: resolver lo que la vigilia no puede. Durante el día, tu corteza prefrontal está ocupada. Filtra, juzga, limita. Es el guardián que te mantiene seguro, pero también es el que dice eso es imposible antes de que lo intentes. Cuando entras en un sueño lúcido, ese guardián no desaparece, sino que cambia de rol. Ya no censura. Ahora observa. Y en esa observación sin juicio, algo extraordinario sucede. Tu hipocampo, parcialmente despierto como exploramos antes, accede a conexiones que durante el día están dormidas. Recuerdos que creías olvidados emergen. Detalles insignificantes de conversaciones, lecturas, experiencias, tejen redes nuevas. El tálamo, desconectado del ruido externo, permite que estas redes se desarrollen sin interferencia. Es como si apagara todas las luces de la ciudad, excepto en una habitación, donde de repente ves con claridad perfecta. Pero hay algo más profundo aquí. Cuando resuelves un problema en la vigilia, usas un camino neuronal bien desgastado. Es como conducir por una autopista conocida, rápido pero predecible. En el sueño lúcido, tu cerebro construye caminos nuevos, toma atajos que nunca existieron, combina conceptos de formas que la lógica diurna nunca permitiría. ¿Recuerdas cómo Kekulé descubrió la estructura del benceno? Vio una serpiente mordiéndose la cola en un sueño. Su inconsciente había estado procesando la información durante meses, pero fue en el espacio onírico donde los componentes se reorganizaron en una geometría nueva. Eso es la resolución de problemas en el espacio onírico. No es magia, es neuroplasticidad en su forma más pura. Cuando eres lúcido en un sueño, puedes hacer algo que la vigilia no permite: experimentar. Puedes preguntarle a tu sueño, literalmente. Puedes decir, muéstrame la solución. Y tu cerebro, liberado de la necesidad de ser correcto, genera escenarios, símbolos, conexiones. Algunos son ruido, otros son oro. La corteza prefrontal dorsolateral, aquella que planifica y ejecuta, está parcialmente activa en la lucidez, suficientemente despierta para mantener la intención, pero lo bastante dormida para no imponer restricciones. Es el equilibrio perfecto. Tu conciencia está presente, pero sin el peso del crítico interno. Y aquí viene lo fascinante. Los neurotransmisores cambian. Durante el sueño REM normal, los niveles de noradrenalina caen. Tu mente no puede mantener la vigilancia crítica, pero en la lucidez hay una reactivación parcial. Tu cerebro mantiene suficiente noradrenalina para la intención, pero conserva la abundancia de acetilcolina que permite la creatividad sin límites. Es como tener el acelerador y el freno activados simultáneamente, pero de forma armoniosa. Los matemáticos lo saben, los artistas lo saben, los inventores lo saben. Hay un espacio donde los problemas se resuelven solos, no por fuerza bruta, por permiso, por dejar que las conexiones neuronales se reorganicen sin la interferencia del miedo o la duda. Cuando despiertas de un sueño lúcido donde resolviste algo, lo que ocurre en tu cerebro es crucial. El hipocampo consolida esa nueva conexión, la integra en tu memoria a largo plazo, pero no como un recuerdo ordinario, como una nueva estructura neuronal, una nueva forma de pensar. La neuroplasticidad no solo permite que esto suceda, la exige. Hay un fenómeno que los neurocientíficos llaman insight nocturno. Es cuando despiertas con la respuesta clara, sin haber estado consciente del proceso. Pero cuando eres lúcido presencias el proceso, lo observas, y eso cambia todo. No es pasivo, es participativo. Tu conciencia está tejiendo las conexiones en tiempo real. Los investigadores en la Universidad de Heidelberg descubrieron que las personas que practican sueños lúcidos tienen una actividad aumentada en el lóbulo frontal anterior derecho. Es la región asociada con la introspección y la solución creativa de problemas. No es que el sueño lúcido active esta región, es que la práctica consistente la fortalece, la entrena, la neuroplasticidad nuevamente.
Pero, ¿qué sucede cuando intentas resolver algo específico? Cuando te acuestas con una pregunta clara, tu cerebro no la olvida. Durante el sueño, sigue procesándola en segundo plano. Y cuando alcanzas la lucidez, puedes dirigir esa búsqueda. Puedes preguntar, puedes explorar. Es como tener un asistente interno que ha estado trabajando toda la noche y ahora puede mostrarte sus hallazgos. La matemática del sueño es simple pero profunda. Tu cerebro lúcido tiene acceso a más información que tu mente despierta. Tiene menos restricciones, tiene más tiempo, tiene libertad de experimentar sin consecuencias. En esas condiciones, la solución no solo es posible, es casi inevitable. Algunos lo llaman el inconsciente, otros la intuición. Pero la ciencia es clara. Es tu cerebro completo, funcionando sin las cadenas de la lógica lineal. Es el potencial total de tu mente, liberado. Y esto nos lleva a una pregunta que aún flota sin respuesta. ¿Qué ocurre cuando aprendes a no solo resolver problemas en tus sueños, sino a gobernarlos completamente? ¿Qué sucede cuando el control deja de ser una lucha y se convierte en un fluir? Hay un instante en el sueño lúcido donde todo se detiene. No porque el mundo onírico se congele, sino porque descubres algo paradójico. Cuanto más intentas controlar, menos control tienes. Y cuanto más sueltas, más gobiernas. Imagina que estás en medio de un paisaje que creaste. Las montañas responden a tu pensamiento. El cielo cambia con tu deseo. Pero en el momento en que aprietas los puños mentales, en que dices, esto debe suceder así, el mundo se desmorona. La lucidez se desvanece. Vuelves a la inconsciencia. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta vive en la tensión entre dos sistemas que, hasta hace poco, creíamos que no podían coexistir. Cuando despiertas en un sueño, tu corteza prefrontal se activa de manera parcial. No es la activación completa del día. Es algo diferente. Es una lucidez sin rigidez. Y aquí está lo crucial. Esa lucidez depende de un delicado equilibrio entre el control y la rendición. El control excesivo activa la corteza prefrontal dorsolateral, la región responsable de la planificación y la lógica. Pero cuando esa región se hiperactiva, envía señales de alerta al tálamo. El tálamo, que durante el sueño lúcido permanece parcialmente desconectado de los estímulos externos, comienza a reconectar. Y cuando se reconecta, el sueño colapsa. Es como intentar sostener agua en las manos. Si cierras los puños con fuerza, el agua se escurre entre los dedos. Si mantienes las manos relajadas y abiertas, el agua permanece. La neurociencia lo llama inhibición paradójica. No es un término poético, pero su significado lo es. El esfuerzo consciente excesivo inhibe la propia lucidez que intentas mantener. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu ubicación? Quizás estés en la cama, preparándote para experimentar esto esta noche. O tal vez estés descubriendo estas ideas por primera vez, sin saber aún que tu cerebro ya posee esta capacidad dormida. Profundicemos en cómo funciona realmente este control paradójico. Cuando logras mantener la lucidez sin forzarla, ocurre algo extraordinario en tu cerebro. La red por defecto, aquella que teje la narrativa de quién eres, sigue activa, pero no domina. Coexiste con la red ejecutiva, la que planifica y ejecuta acciones conscientes. Esta coexistencia es delicada. Requiere lo que los neurocientíficos llaman metacognición sin crítica. Significa que eres consciente de que estás soñando, pero no cuestionas continuamente ese hecho. No dices, esto no puede ser real una y otra vez, simplemente lo sabes, y desde ese saber tranquilo, actúas. El hipocampo, ese guardián de la memoria, participa activamente en este proceso, pero su participación es peculiar. No busca validar la realidad del sueño. Busca conectar con experiencias pasadas sin la censura lógica. Accede a asociaciones que durante el día permanecen ocultas, porque el prefrontal despierto las bloquea. Cuando intentas controlar todo con rigidez, el prefrontal se hiperactiva y cierra esas conexiones. El hipocampo se siente restringido. La creatividad desaparece. El sueño se vuelve plano, sin textura, sin vida, y entonces despiertas. La solución
es contraintuitiva. Debes practicar lo que los maestros del sueño lúcido llaman intención sin apego. Estableces una dirección clara para lo que deseas experimentar, pero luego la sueltas. La dejas flotar en tu mente como una hoja en un río, sin aferrarte a ella. Neuronalmente, esto significa mantener la corteza prefrontal ventromedial activada, esa región asociada con la introspección y la aceptación, mientras reduces la actividad en la corteza dorsolateral, la que juzga y controla obsesivamente. Es el equilibrio entre la noradrenalina y la acetilcolina que mencionamos antes, pero ahora comprendido desde otra dimensión. La noradrenalina te mantiene alerta, consciente, pero si sube demasiado, genera ansiedad. La acetilcolina te permite fluir, conectar, crear, pero si baja demasiado, pierdes la lucidez. El control paradójico es el arte de navegar este equilibrio. Imagina que eres un navegante en un océano nocturno. Necesitas una brújula, una dirección. Eso es tu intención. Pero si agarras el timón con tanta fuerza que los nudillos se ponen blancos, el barco se vuelve rígido, pierde flexibilidad, se hunde. Si mantienes las manos relajadas sobre el timón, sintiendo el movimiento del agua, el barco fluye. Los investigadores del sueño lúcido han documentado que las personas que mejor mantienen la lucidez son aquellas que combinan claridad de propósito con flexibilidad de ejecución. No son quienes más controlan, sino quienes mejor equilibran control y soltura. Tu corteza prefrontal anterior derecha, ese lóbulo que fortaleciste resolviendo problemas en lucidez, aprende este patrón. Se entrena en la paradoja. Y con cada sueño lúcido donde practicas soltar mientras diriges, esa región se remodela. La neuroplasticidad consolida nuevas conexiones que trascienden el sueño. Al despertar, llevas contigo más que recuerdos. Llevas un patrón neural nuevo, una forma diferente de estar en el mundo. Porque el control paradójico no es solo una técnica onírica, es una habilidad que tu cerebro integra en la vigilia. Muchas personas descubren que después de practicar sueños lúcidos con esta comprensión, su relación con la ansiedad cambia, porque han entrenado su cerebro a soltar lo que no puede controlarse, mientras mantienen claridad en lo que sí puede influenciarse. Esa es la verdadera magia del control paradójico. No está en gobernar el sueño, está en descubrir que el verdadero gobierno emerge cuando aprendes a fluir. Cuando finalmente logras mantener la lucidez en el sueño, surge una pregunta que muchos no se atreven a formular. ¿Cuánto tiempo puedes permanecer allí? No es una pregunta menor. Es la diferencia entre un destello fugaz y una exploración profunda. Imagina que has despertado dentro del sueño. Tu conciencia brilla en la oscuridad onírica, pero algo acecha, la tentación de volver a caer en la narrativa automática, o peor aún, de despertar completamente. El mundo que creaste comienza a tambalearse. Las formas se disuelven. Los colores pierden intensidad. ¿Qué sucede en tu cerebro en este momento crítico? Lo que experimentas es una batalla neuronal invisible. Tu corteza prefrontal, aquella región que te permite reconocer que estás soñando, requiere energía constante, pero esa misma actividad puede generar demasiada tensión, demasiada rigidez mental. Es como intentar sostener una ola con las manos. Cuanto más aprietas, más rápido se disuelve. La estabilidad onírica no es cuestión de fuerza, es cuestión de equilibrio. Cuando mantienes la lucidez, tu tálamo permanece parcialmente desconectado del mundo exterior, pero no completamente dormido. Sigue recibiendo información de tus órganos sensoriales, aunque distorsionada. Tus ojos se mueven bajo los párpados cerrados. Tu cuerpo respira. Pero tu cerebro ha aprendido a ignorar estas señales, a no permitir que despierten la conciencia de vigilia. Esto es lo que los neurocientíficos llaman el umbral de la disociación sensorial. Profundicemos en lo que mantiene viva esta experiencia. Cuando permaneces lúcido, tu amígdala, ese guardián emocional que normalmente crea el drama onírico, se encuentra en un estado peculiar. No está completamente silenciosa, pero tampoco genera el pánico que caracteriza a los sueños comunes. Está en suspenso. Observa sin reaccionar. Esto permite que tu hipocampo, el tejedor de narrativas,
continúe trabajando sin la interferencia del miedo. Al mismo tiempo, tu hipotálamo mantiene un delicado equilibrio químico. La noradrenalina, ese neurotransmisor que te mantiene alerta, está presente pero controlada. Si aumenta demasiado, despiertas. Si disminuye, caes nuevamente en el sueño automático. Tu cerebro debe navegar este filo como un equilibrista en la cuerda floja. Pero hay algo más que sucede cuando logras estabilizar la lucidez. Tu corteza parietal posterior, aquella región que construye tu sentido del yo en el espacio, comienza a trabajar en armonía con tu corteza prefrontal. Normalmente, en los sueños comunes, esta región está desconectada. Por eso, en un sueño ordinario, puedes ser simultáneamente tú mismo y alguien más, o estar en dos lugares a la vez sin extrañeza alguna. Pero cuando eres lúcido, esta región se reactiva parcialmente. Recuperas tu sentido de identidad. Sabes dónde estás. Sabes quién eres. Y esto es lo que te permite actuar con intención dentro del sueño. Las técnicas para estabilizar la lucidez aprovechan precisamente esta arquitectura neural. Una de las más antiguas es lo que los practicantes llaman el giro de manos. Dentro del sueño lúcido, mientras permaneces inmóvil en la cama, cierras los ojos del sueño y te concentras en frotar tus manos imaginarias. Este gesto simple activa tu corteza somatosensorial, la región que procesa el tacto. Al mantener esta sensación táctil vívida, evitas que tu mente divague hacia la narrativa automática. Es como anclarte a la realidad del sueño mediante la sensación. ¿Por qué funciona? Porque la corteza somatosensorial es una de las regiones más primitivas y robustas del cerebro. Cuando la activas, generas un punto de referencia neuronal que impide el colapso de la lucidez. No es magia, es neurociencia aplicada. Otra técnica más reciente involucra la visualización de detalles. Los estudios muestran que cuando un soñador lúcido se concentra deliberadamente en observar un objeto dentro del sueño, examina sus texturas, sus colores, sus sombras, activa múltiples regiones visuales simultáneamente. Esto genera una redundancia neuronal. Si una región se apaga, otras mantienen la experiencia viva. Imagina que estás dentro de tu sueño lúcido. Frente a ti hay una puerta. Decides examinarla con extrema atención. Observas la veta de la madera, tocas la textura imaginaria, escuchas el sonido del metal del picaporte. En ese momento, tu corteza visual se activa, tu corteza auditiva se activa, tu corteza somatosensorial se activa. Tu hipocampo teje todas estas sensaciones en una experiencia coherente. El mundo onírico se vuelve tan denso, tan real, que tu cerebro no tiene razón para despertar. Pero hay un límite neurológico que incluso la mejor técnica no puede superar completamente. La memoria de trabajo, esa capacidad que tienes para mantener información en la mente, tiene un alcance limitado. Después de cierto tiempo, incluso en lucidez profunda, tu cerebro comienza a fatigarse. Es como si la energía disponible para mantener esta compleja danza neuronal se agotara. La mayoría de los soñadores lúcidos experimentan una duración promedio de 5 a 30 minutos, aunque hay reportes excepcionales de horas. Lo fascinante es que esta limitación no es una debilidad, es una característica. Tu cerebro está diseñado para alternar entre estados. Permanecer demasiado tiempo en lucidez consumiría recursos que necesitas para otras funciones. Es un equilibrio evolutivo. Cuando finalmente la estabilidad se quiebra, cuando sientes que estás a punto de despertar o de caer nuevamente en la inconsciencia, tu cerebro ha integrado algo invaluable. Los patrones neuronales que activaste durante la lucidez permanecen, se consolidan. Tu corteza prefrontal ha establecido nuevas conexiones con tu hipocampo. Tu capacidad para reconocer patrones se ha fortalecido. Incluso después de despertar, llevas contigo una neuroplasticidad renovada. ¿Desde dónde nos escuchas ahora? ¿Reconoces este momento? ¿Sabes qué hora es en tu mundo? Comparte con nosotros tu ubicación y la hora. Queremos saber desde dónde viajas con nosotros hacia estos umbrales del sueño. La estabilidad onírica no es un destino, es un proceso.
Cada vez que logras mantener la lucidez, aunque sea brevemente, tu cerebro aprende, se adapta, se transforma. Y mañana, cuando vuelvas a soñar, estarás más cerca de ese control que buscas, de esa libertad que existe en el umbral entre la conciencia y el sueño. Imagina que estás cayendo, no hacia el vacío, sino hacia arriba. Las leyes que conoces se disuelven. Tu cuerpo pesa nada. El aire se vuelve sólido bajo tus manos. Esto no es fantasía. Es la física imaginada del sueño lúcido, y tu cerebro la construye cada vez que tomas conciencia en el umbral nocturno. Ya sabes que la estabilidad onírica requiere equilibrio. La corteza prefrontal despierta sin rigidez, la amígdala en suspenso, la noradrenalina controlada como un río que fluye sin arrastrar. Pero hay un paso más. Cuando ese equilibrio se consolida, algo extraordinario ocurre. Tu mente no solo observa el sueño, sino que lo transforma. Volar en un sueño lúcido no es un acto de imaginación pura, es un acto de física neuronal. Cuando intentas elevarte, tu corteza prefrontal activa las representaciones motoras del movimiento. El cerebro motor, aquella región que orquesta cada gesto en la vigilia, se enciende, pero sin la gravedad del cuerpo físico que la frena, sin los sensores del oído interno que gritan «imposible». La representación neuronal se despliega sin límite. El neurocientífico Alan Hobson descubrió algo fascinante. Durante los sueños lúcidos, la actividad en el área de Broca, responsable de la intención motora, aumenta significativamente. Sin embargo, no se trata de una activación ciega. La corteza prefrontal mantiene la supervisión, observa, modula, permite. Es como si tu mente ejecutiva estuviera sosteniendo un diálogo con el piloto automático onírico, negociando cada movimiento. Cuando logras volar en un sueño lúcido, tu cerebro está literalmente reescribiendo la relación entre intención y realidad. La intención surge, el cuerpo imaginado responde. No hay fricción entre el deseo y su manifestación. Esta ausencia de fricción neuronal es lo que genera esa sensación de libertad absoluta. Pero hay más. Transformarte en un sueño lúcido, cambiar de forma, convertirte en otro ser, activa regiones que permanecen dormidas en los sueños ordinarios. La corteza insular, que crea el sentido del yo corporal, se vuelve flexible. La ínsula posterior, que mapea los límites de tu cuerpo, se relaja. Y aquí es donde ocurre lo verdaderamente transformador. Tu identidad neuronal se vuelve fluida. Imagina esto. En la vigilia, tu sentido del yo está anclado en la consistencia. Eres el mismo cuerpo cada mañana, la misma voz, los mismos límites. Tu corteza insular está constantemente confirmando estos límites. Pero en un sueño lúcido donde mantienes la estabilidad, esos límites se vuelven sugerencias. Puedes ser más grande, más pequeño, alado, acuático, luminoso. Neurológicamente, esto es posible porque la corteza insular, aunque activa durante el sueño lúcido, no está rígidamente vinculada a tu cuerpo físico. Los sensores propioceptivos que normalmente la alimentan están silenciados. El cerebro motor puede activarse para un cuerpo que no existe. La representación neuronal de ti mismo se vuelve un lienzo en lugar de un espejo. Los investigadores del Instituto Max Planck encontraron que durante las transformaciones en sueños lúcidos hay una activación cruzada entre la corteza prefrontal y el lóbulo temporal medial, donde reside la memoria autobiográfica. Tu cerebro está literalmente reescribiendo quién eres en tiempo real. Cada transformación consolida nuevas conexiones entre la identidad y la posibilidad. Crear en un sueño lúcido es diferente de soñar pasivamente. Cuando creas, tu corteza prefrontal no solo observa, sino que dirige. Quieres construir una ciudad. Los ojos del sueño se abren, las manos imaginadas se mueven, las estructuras emergen. Pero aquí está lo profundo. Tu cerebro está activando simultáneamente la memoria visual, la memoria espacial, la memoria emocional y la intención ejecutiva. La red de modo por defecto, que normalmente genera la narrativa del sueño sin control consciente, se somete a la dirección de la corteza prefrontal. Es una colaboración, no un conflicto.
El cerebro creativo aporta la riqueza. El cerebro ejecutivo aporta la dirección. El resultado es una creatividad sin censura, pero con intención. Los artistas que practican sueños lúcidos reportan que sus creaciones oníricas trascienden lo que logran en la vigilia. No porque el sueño sea más talentoso, sino porque está liberado de la crítica interna. La amígdala, que normalmente genera autocrítica, está en suspenso. El córtex cingulado anterior, que genera conflicto entre opciones, está en pausa. Solo queda la creación pura. Pero hay algo que la ciencia aún no explica completamente. ¿Por qué la física imaginada del sueño lúcido se siente tan real? ¿Por qué volar no se siente como fantasía, sino como verdad? La respuesta toca el misterio de la conciencia misma. Cuando vuela en un sueño lúcido, tu corteza sensorial se activa como si estuvieras realmente en el aire. El flujo de aire imaginado genera actividad en las regiones somatosensoriales. La velocidad genera actividad en la corteza visual de movimiento. Tu cerebro no está fingiendo la experiencia, la está viviendo. La única diferencia es que el cuerpo físico permanece inmóvil en la cama, mientras la representación neuronal vuela sin límite. Esta es la verdad profunda. No existe una diferencia fundamental entre la experiencia de volar en un sueño lúcido y la experiencia de cualquier otra cosa que vivas. Ambas son construcciones neurales. Ambas son reales en el nivel de la conciencia. La diferencia es que en el sueño lúcido eres consciente del proceso de construcción. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es donde estás? Quizás ya sientas la proximidad del sueño. Quizás ya estés imaginando qué transformación te gustaría experimentar esta noche. Cada vuelo que realizas en un sueño lúcido, cada transformación que ejecutas, cada creación que manifiestas, está reescribiendo tu neuroplasticidad. No solo en el sueño, también en la vigilia. Tu cerebro está aprendiendo que los límites son más permeables de lo que creía. La física imaginada del sueño lúcido no es una escapada de la realidad. Es una exploración de la realidad más profunda, la que existe en el espacio entre la neurona y la conciencia, entre la intención y la manifestación, entre quien crees que eres y quien podrías ser. Cuando despiertas después de volar en un sueño lúcido, algo permanece. No es la memoria del vuelo, es algo más profundo, una expansión de lo que creías posible. Durante semanas, algunos reportan que sus manos se mueven diferente. Otros descubren que resuelven problemas que los acechaban hace meses. Algunos simplemente sienten menos miedo. ¿Qué está sucediendo en la vigilia después de que la lucidez ha tocado la noche? La respuesta reside en la consolidación cruzada. Cuando experimentas transformación onírica, tu corteza prefrontal no solo participa en el sueño, crea conexiones nuevas que persisten cuando abres los ojos. La neuroplasticidad no respeta fronteras entre el sueño y la vigilia. Imagina esto. Durante el día, tu cerebro opera bajo restricciones. El miedo ancestral, la lógica lineal, la identidad fija. Estas son características evolutivas que te mantienen seguro, pero también te limitan. El sueño lúcido durante esas pocas horas suspende esas restricciones. Tu corteza prefrontal permanece despierta, pero la amígdala está en suspenso. La identidad se vuelve fluida. Aquí está lo crucial. Cuando regresas a la vigilia, tu cerebro ha experimentado algo que la vigilia ordinaria nunca permite. Ha practicado ser diferente. Ha ensayado la expansión. Esto no es metáfora, es neurobiología. Cuando vuelves a enfrentar un problema creativo en la vigilia, tu corteza prefrontal accede a patrones que practicó en la lucidez, no porque recuerdes el sueño explícitamente, sino porque tu red neuronal se reorganizó. Las neuronas que se disparan juntas, se conectan juntas. Y en el sueño lúcido, disparaban en configuraciones que la vigilia ordinaria raramente permite. Algunos investigadores llaman a esto transferencia de aprendizaje onírico. Pero es más que aprendizaje. Es transformación de la arquitectura misma de tu pensamiento. Considera la resolución de problemas. En vigilia, cuando estás atrapado, tu mente sigue carriles conocidos. La amígdala activa, la noradrenalina alta, el pensamiento se contrae. En el sueño lúcido transformaste algo imposible en posible.
Volaste sin alas, cambiaste de forma. Tu cerebro aprendió que las leyes que parecían inmutables eran en realidad construcciones. Cuando despiertas, esa lección permanece. No consciente, pero en la red. La próxima vez que enfrentes un imposible, tu corteza prefrontal tiene una memoria diferente. No recuerda el vuelo. Recuerda la sensación de que lo imposible es negociable. Hay más. Los sueños lúcidos transforman la relación con el miedo. Durante el sueño ordinario, la amígdala genera emociones sin que la corteza prefrontal pueda modularlas completamente. Las pesadillas son prueba de esto. Pero en la lucidez, mientras la amígdala permanece en suspenso, tu corteza prefrontal es testigo de situaciones que normalmente generarían pánico. Vuelas, te transformas, enfrentas lo imposible y permaneces tranquilo. Tu cerebro crea una memoria emocional nueva, la de la calma frente a la expansión. Esta memoria se filtra en la vigilia. Los reportes son consistentes. Personas que cultivan la lucidez durante semanas reportan menos ansiedad ante cambios, menos rigidez ante lo inesperado. No porque hayan aprendido técnicas de relajación conscientes, sino porque su amígdala tiene una memoria diferente. Ha sido testigo a través de la lucidez de que la expansión y la calma pueden coexistir. Pero hay más aún. La identidad fluida del sueño lúcido deja un residuo en la vigilia. En vigilia ordinaria, tu sentido de identidad es relativamente fijo. Eres tú, con tus características, tus limitaciones, tus formas habituales de ser. Pero en el sueño lúcido, experimentaste la fluidez, te transformaste, fuiste diferente y permaneciste consciente durante esa diferencia. Cuando regresas a la vigilia, esa experiencia crea una grieta en la certeza de la identidad fija. No es que pierdas tu identidad, es que reconoces a nivel neuronal que es más flexible de lo que parecía. Algunos reportan que esto genera creatividad, otros que genera compasión, otros que simplemente generan menos apego a ser siempre lo mismo. Esto es integración diurna, no es una técnica consciente. Es la reorganización de la red neuronal después de haber experimentado algo que la vigilia ordinaria no permite. Los investigadores del sueño lúcido han documentado cambios en la estructura cerebral después de práctica sostenida. El volumen de materia gris en la corteza prefrontal anterior aumenta. Las conexiones entre el córtex anterior y la amígdala se reorganizan. La coherencia entre diferentes regiones cerebrales mejora. Estos cambios persisten en vigilia. No desaparecen cuando cierras los ojos por última vez. Permanecen, se integran, se vuelven parte de cómo tu cerebro funciona. Y aquí está lo más delicado. Esta transformación no requiere que recuerdes el sueño. Muchas personas cultivan la lucidez y olvidan los sueños. Pero los cambios persisten, porque la neuroplasticidad no opera solo a través de la memoria consciente. Opera a través de la reorganización de conexiones sinápticas, a través de la consolidación de patrones que tu cerebro experimentó, aunque tu mente consciente no los recuerde. Desde donde nos escuchas ahora, ¿qué hora es? ¿Dónde estás? Porque lo que sucede en tus sueños lúcidos esta noche llegará a tu vigilia mañana. No como recuerdo, como transformación. La integración diurna es la prueba más profunda de que el sueño lúcido no es escape, es práctica, es ensayo neuronal. Es la oportunidad que tu cerebro tiene, cada noche, de reorganizarse hacia lo que podrías llegar a ser. Pero hay un umbral que toda lucidez debe respetar. No es límite de miedo, sino de sabiduría neuronal. Imagina que tu mente es un instrumento finamente afinado. Tocar demasiado fuerte, demasiado tiempo, demasiado profundo, puede desajustar sus cuerdas. Los sueños lúcidos transforman tu vigilia de formas extraordinarias. Ya lo hemos explorado. La corteza prefrontal se expande. La amígdala aprende calma ante lo imposible. Tu identidad se vuelve fluida. Pero existe algo que la ciencia susurra con cautela. Algo que los exploradores de sueños necesitan entender antes de adentrarse demasiado en territorios sin mapa. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora marca tu reloj? Esta pregunta no es casual.
El contexto importa cuando hablamos de umbrales, porque los riesgos de la lucidez no son dramáticos ni alarmantes, pero sí delicados, como el cristal que brilla pero se quiebra con presión mal aplicada. Respira profundo. Hay algo importante que necesitas saber. El primer umbral es la disociación progresiva. Cuando practicas lucidez frecuentemente, durante semanas, tu cerebro comienza a entrenar una habilidad particular, la de observar la realidad desde afuera, como si fueras un espectador de tu propia vigilia. La corteza prefrontal, ese guardián del discernimiento, desarrolla una distancia cada vez mayor entre el yo que vive y el yo que observa. En la vigilia, esto se siente como claridad. Ves patrones que otros no ven. Reconoces tus propias reacciones emocionales como si fueran ajenas. Es hermoso. Pero si esta distancia crece demasiado, sin equilibrio, puede emerger algo que los neurocientíficos llaman desrealización. La sensación de que el mundo es irreal, de que caminas en una película, de que nada tiene peso. No es peligroso, pero es incómodo y es reversible. ¿Cómo lo sabes? Porque tu amígdala, ese guardián emocional que hemos mencionado, comienza a registrar ansiedad ante lo cotidiano. Cuando esto sucede, es señal de que necesitas pausa, no abandono. Pausa. Una semana sin intentos lúcidos. Una semana donde simplemente duermes, sin observación, sin técnicas. Tu corteza prefrontal necesita reintegración. El segundo umbral es más sutil. La fragmentación del sueño profundo. Aquí es donde la ciencia se vuelve delicada. Cada vez que logras lucidez, tu cerebro mantiene activa una región que normalmente estaría dormida, la corteza prefrontal. Esta actividad es lo que te permite el control, la conciencia dentro del sueño. Pero la arquitectura del sueño tiene fases, y cada fase tiene propósito. El sueño profundo, ese donde no hay sueños visuales, es donde ocurre la consolidación más profunda, es donde se reparan proteínas, donde se reorganiza la memoria emocional, donde el cuerpo se regenera. Si practicas lucidez cada noche, sin descanso, sin noches de sueño puro, ese sueño profundo se fragmenta. No desaparece, pero se vuelve menos coherente. ¿Qué sientes? Cansancio que no se resuelve con horas, irritabilidad sin razón clara, sensibilidad emocional aumentada, porque tu amígdala no está recibiendo la consolidación que necesita en sueño profundo. Aquí también la solución es elegancia, no sacrificio. Alterna 2 o 3 noches de lucidez, 2 noches de sueño natural. Tu cerebro florecerá en ese ritmo. El tercer umbral es la confusión identitaria. Hemos dicho que la identidad se vuelve fluida en lucidez. Es transformador, pero la fluidez tiene límites. Tu identidad en vigilia necesita coherencia para funcionar en el mundo. Necesita continuar siendo tú, con tus valores, tus relaciones, tu historia. Si la fluidez se vuelve demasiado, si cada noche experimentas ser otra persona, otra especie, otra entidad, sin retorno a ti mismo, algo interesante ocurre. Tu corteza prefrontal comienza a dudar de cuál es la versión real de ti. No es crisis, pero es desorientación. La neuroplasticidad integra lo que practicas. Si practicas identidades múltiples sin ancla, tu cerebro comienza a buscar un centro que ya no está tan claro. La solución: mantén una práctica de identidad coherente en lucidez. Sé tú pero expandido. Vuela siendo tú. Transforma siendo tú. La fluidez ocurre dentro de una continuidad. Existe un cuarto umbral, menos hablado pero profundamente importante, el de la expectativa. Los sueños lúcidos son extraordinarios, y cuando algo es extraordinario, el cerebro humano tiende a buscarlo, a anticiparlo, a construir narrativas alrededor de él. La expectativa comienza a filtrarse en la vigilia. Esperas lucidez, esperas transformación, esperas que cada noche sea un viaje épico, y cuando una noche simplemente no ocurre, cuando duermes sin lucidez, sin control, sin vuelo, surge decepción. La amígdala registra frustración. El sueño siguiente se ve afectado por esa emoción residual. La práctica debe ser sin apego. Técnica sí, esperanza sí, pero no obsesión. Los sueños lúcidos
Llegan cuando el terreno está preparado, no cuando lo demandas. Y hay algo más. Algo que la neurociencia apenas comienza a explorar. El efecto de la lucidez en la creatividad de vigilia. Hemos dicho que transforma, pero transformación significa cambio. Y cambio significa que no volverás exactamente a ser quien eras. Algunos cambios son expansión pura, otros son desconexión de lo que antes te ancla. Algunos artistas, algunos pensadores, algunos creadores que practicaron lucidez intensamente, reportan que la frontera entre imaginación y realidad se volvió tan delgada que perdieron algo de capacidad para distinguir entre lo que es práctico y lo que es sueño. Nuevamente, no es peligro, es ajuste. Es necesario aprender a vivir en esa nueva geometría. La sabiduría, entonces, no es evitar la lucidez. La sabiduría es practicarla con ritmo, con pausa, con observación de ti mismo. Es permitir que tu cerebro se expanda, pero también que se reintegre. Es volar, pero también aterrizar. Los sueños lúcidos son una puerta abierta, pero toda puerta tiene un marco, y el marco es tu cordura, tu coherencia, tu capacidad de vivir en ambos mundos sin que uno devore al otro. Respira, observa, practica con elegancia. ¿Recuerdas dónde comenzó este viaje? Hace 16 noches exploramos los umbrales del sueño, los mecanismos ocultos de tu mente dormida, la neurociencia que sostiene cada visión nocturna. Ahora, en este momento final, no cerramos una puerta, la abrimos más ampliamente. Respira hondo, inhala lentamente, exhala con intención. Lo que hemos tejido juntos no es una conclusión, sino un umbral. Un espacio donde la ciencia y el misterio convergen sin pretender resolverse completamente. Porque la verdad más profunda sobre los sueños lúcidos no reside en dominarlos, sino en aprender a habitarlos con sabiduría. Durante estos 16 capítulos, tu cerebro ha recibido semillas. Algunas han germinado ya, otras esperan en silencio el momento exacto para emerger. Imagina que cada concepto que hemos explorado es un hilo luminoso tejido en la trama de tu conciencia. El hilo de la neuroplasticidad, que transforma tu cerebro mientras duermes. El hilo de la identidad fluida, que te permite ser múltiple sin fragmentarte. El hilo del equilibrio, que sostiene la expansión sin permitir que caigas en el vacío. Comenzamos reconociendo que los sueños no son ruido. Son mensajes del córtex prefrontal, la amígdala, el hipocampo, trabajando juntos en la oscuridad. Descubrimos que cada sueño es una sesión de práctica neurológica donde tu cerebro ensaya escenarios, consolida aprendizajes, integra emociones sin la interferencia de la lógica diurna. Y luego, lentamente, aprendimos a observar ese proceso, a permanecer conscientes dentro de él. Los sueños lúcidos no son escapismo, son el laboratorio más íntimo que posees. Cuando logras mantener la lucidez en el sueño, tu corteza prefrontal permanece activa mientras el guardián crítico descansa. Esto significa que puedes crear, experimentar, transformarte sin las limitaciones que la vigilia impone. Puedes volar no porque desafíes la gravedad, sino porque tu cerebro motor practica el movimiento en libertad absoluta. Puedes transformarte en otra persona, en otro ser, porque tu córtex insular experimenta la fluidez de la identidad sin miedo. Pero llegamos también al umbral de la prudencia, porque la lucidez sin ancla es un río sin orillas, la expansión sin límites es un cielo sin horizonte. Aprendiste que la disociación progresiva, la fragmentación del sueño profundo, la confusión identitaria, son señales de que la mente necesita retornar a tierra firme. La sabiduría no está en volar eternamente, sino en saber cuándo aterrizar. Y aquí reside el misterio que permanece sin resolver completamente. ¿Qué ocurre en esa frontera entre el sueño lúcido profundo y la disociación? ¿Dónde termina la expansión saludable y comienza la fragmentación? La neurociencia ofrece marcadores: la actividad de la corteza prefrontal, los patrones de ondas cerebrales, la coherencia del hipocampo. Pero hay algo más, algo que los instrumentos capturan apenas en sombras. Una voz interior que susurra cuándo es tiempo de regresar. Una brújula que tu conciencia posee
y que ningún escáner puede cartografiar completamente. Imagina tu conciencia como una ciudad nocturna. Durante la vigilia, las calles están iluminadas, los guardias en sus puestos, todo es orden y predictibilidad. Durante el sueño ordinario, la ciudad duerme. Los sueños son procesos subterráneos, transformaciones que ocurren sin testigos. Pero en el sueño lúcido, enciendes las luces sin perturbar el descanso profundo. Caminas por esas calles desiertas con plena conciencia. Puedes abrir puertas que nunca abriste, crear arquitecturas imposibles, conversar con aspectos de ti mismo que la vigilia mantiene dormidos. Sin embargo, si permaneces despierto en esa ciudad nocturna demasiado tiempo, si intentas forzar la lucidez cada noche sin pausa, algo cambia. Las luces parpadean, las calles se desdibujan, la frontera entre la ciudad y el mundo exterior se vuelve porosa. Es entonces cuando la sabiduría te pide que apagues las luces, que dejes que la ciudad descanse, que permitas que el sueño profundo recupere su soberanía. Esto es lo que hemos aprendido. Los sueños lúcidos son una puerta, no una prisión. Son un espacio de libertad neurológica, pero esa libertad tiene ritmo, tiene respiración, tiene pausas sagradas. La transformación que experimentas en los sueños lúcidos no desaparece cuando despiertas. Tu corteza prefrontal ha practicado la expansión. Tu amígdala ha registrado la calma ante lo imposible. Tu identidad ha experimentado la fluidez. Estos cambios persisten en la vigilia, tejidos en la neuroplasticidad diurna, integrados sin que la memoria consciente los nombre completamente. Despiertas siendo ligeramente distinto, más flexible, menos rígido ante lo que parecía inamovible. Pero el misterio permanece. La neurociencia explica los mecanismos, pero no agota la experiencia. ¿Por qué algunos sueños lúcidos producen una sensación de infinito? ¿Por qué la transformación en el sueño toca algo tan profundo en la vigilia? ¿Qué es ese algo más que escapa a los instrumentos? Quizás sea la consciencia misma. Quizás sea la capacidad de la mente de conocerse a sí misma, de observarse mientras crea, de ser testigo y creador simultáneamente. Quizás sea el acto de permanecer despierto en el sueño lo que toca algo primordial en nuestra naturaleza. Desde donde nos escuchas en este momento final, ¿qué hora es allí? ¿Estás cerca del umbral del sueño? ¿O apenas despiertas con los ecos de la noche aún resonando en tu conciencia? Comenta, comparte, porque este viaje no termina aquí. Continúa cada noche, en cada sueño, en cada momento, en que tu conciencia elige permanecer despierta dentro del misterio. Gracias por acompañarnos en estos 16 viajes. Dale a me gusta, suscríbete a Ciencia de los Sueños y comenta qué verdad de este recorrido tocó más profundamente tu conciencia. Porque el verdadero aprendizaje ocurre cuando lo compartes, cuando lo tejes con otros, cuando juntos mantenemos viva la pregunta. La puerta permanece abierta, el sueño continúa, y tú, navegante nocturno, sigues siendo más de lo que imaginabas.